Michael Thompson estaba al borde de una crisis nerviosa. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las llaves del coche mientras cruzaba la ciudad a toda velocidad, ignorando los semáforos y los bocinazos furiosos. Cuando abrió la puerta de la mansión de su madre aquel jueves por la tarde, lo último que esperaba encontrar era aquella escena. Amber, su novia desde hacía apenas 6 meses, estaba de pie en el salón sosteniendo una botella de agua y vertiendo el líquido directamente sobre el rostro de Margaret, su madre de 72 años. La anciana gritaba con las manos levantadas, el rostro empapado, el cabello blanco pegado a la frente. Michael se quedó paralizado en el umbral, incapaz de procesar lo que veía. «Dios mío», gritó dejando caer su maletín de cuero al suelo con un golpe sordo. «¿Qué está pasando aquí?» Amber giró la cabeza hacia él, los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Llevaba un sencillo vestido rojo, el mismo que Michael le había comprado semanas atrás. Margaret, sentada en el sillón beige que siempre ocupaba, se llevó las manos al pecho jadeando. «Michael, hijo». Su voz salió débil, casi un susurro. «Amber, ¿te has vuelto loca?». Michael cruzó la sala con pasos largos y tensos, los zapatos italianos resonando sobre el mármol. «¿Qué estás haciendo con mi madre?». La joven abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Margaret intentó levantarse del sillón aferrándose al brazo del mueble para mantener el equilibrio. Su rostro estaba pálido. Las arrugas parecían más profundas bajo la luz de la tarde, que se filtraba por las grandes ventanas. «Espera, Michael. No es lo que piensas», consiguió decir Amber con la voz temblorosa. «No es lo que pienso». Michael pasó una mano por su cabello oscuro. El traje azul marino arrugado, después de horas de reuniones tensas. «Te veo echándole agua a mi madre mientras ella grita y pretendes decirme que no es lo que pienso». Margaret dio un paso hacia adelante, pero tambaleó. Amber soltó la botella sobre el aparador y corrió a sostenerla. Michael también se movió, pero su novia ya tenía a la anciana sujeta por los brazos. «Aléjate de ella», ordenó su voz más alta de lo que pretendía. «Michael, por el amor de Dios, déjame explicarte», suplicó Amber, aún sosteniendo con cuidado a Margaret. «Tu madre necesita sentarse. Está teniendo un episodio que tú provocaste». Michael apartó bruscamente a Amber y sujetó a su madre por los hombros. «Mamá, ¿estás bien? Voy a llamar a una ambulancia». No hace falta», dijo Margaret, respirando con dificultad y llevándose una mano a la frente. «Hijo, escucha a la chica». «¡Escúchala!». «¿Cómo voy a escuchar algo después de lo que acabo de ver?». Michael ayudó a su madre a volver al sillón con movimientos cuidadosos pero tensos. «Amber, será mejor que te vayas ahora». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Amber. Tomó su bolso del sofá, las manos temblando. «Michael, no entiendes. Yo la estaba ayudando». «¿Ayudando?», soltó una risa amarga. «Echándole agua a la cara a una mujer de 72 años. ¿Qué clase de ayuda es esa?». Margaret intentó ponerse de pie nuevamente, pero el mareo la hizo caer de nuevo al sillón. Michael se arrodilló junto a ella sosteniendo su mano fría. «Mamá, no te muevas. Voy a llamar al doctor Wilson». «No llames a ningún médico», dijo Margaret con voz más firme. «Y no eches a Amber». Michael la miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Cómo que no la eche? ¿Viste lo que estaba haciendo?». «Lo vi», respondió Margaret, «y se lo pedí». Cerró los ojos respirando hondo. «El dolor está desapareciendo. Gracias a ella». El silencio que cayó en la habitación fue tan pesado que Michael pudo oír el tic-tac del antiguo reloj en la pared. Miró de su madre a Amber, que seguía inmóvil cerca de la puerta con el rostro empapado de lágrimas. «¿De qué estás hablando?», preguntó Michael lentamente, la confusión reemplazando la ira. Amber se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se acercó despacio sosteniendo una toalla blanca que había tomado de algún sitio. «Tu madre sufre migrañas muy fuertes desde hace meses», dijo suavemente mientras secaba con delicadeza el rostro de Margaret. «Episodios terribles que la dejan debilitada durante horas». «Migrañas», Michael negó con la cabeza.
Mi madre nunca me dijo nada de eso. Margaret abrió los ojos, y en su mirada había algo que inquietó profundamente a su hijo: culpa, tristeza, vergüenza. No quería preocuparte, hijo, respondió con dulzura. Ya tienes suficientes problemas con la empresa, los viajes, todo. Pero mamá, dijo Michael sentándose en el borde del sillón, y tomándole las manos: deberías habérmelo contado. Para eso estoy aquí. ¿De verdad lo estás?, preguntó ella tan suavemente que él casi no la oyó. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 1 hora en esta casa, Michael? ¿Cuándo fue la última vez que almorzamos juntos? Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca para responder, pero no pudo decir nada, porque sabía que tenía razón. En los últimos meses, sus visitas se habían vuelto breves y cada vez más espaciadas: 1 hora. Aquí, media hora, allá, siempre con el teléfono sonando, siempre apurado por volver a la oficina. Amber se sentó en el sofá frente a ellos, aún con la toalla en las manos. Lo descubrí por casualidad, empezó a explicar con voz débil. Hace 3 semanas, cuando viajaste a Washington, vine a visitar a la señora Margaret, y cuando llegué la encontré desmayada en el suelo del salón. Michael sintió que la sangre se le helaba. ¿Desmayada? Mamá, te caíste. Fue solo un mareo, intentó restarle importancia a Margaret. Nada grave, repitió Amber con un hilo de voz. Había estado en el suelo casi 1 hora, Michael, incapaz de levantarse por el dolor. Si no hubiera llegado, no quiero imaginar lo que habría pasado. Michael miró a su madre. Realmente la miró por primera vez en meses, las profundas ojeras bajo sus ojos claros, la palidez de la piel, las manos que temblaban ligeramente. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Por qué no me llamaste, Amber?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Porque tu madre me hizo prometer que no te lo diría, confesó ella. Amber miró a Margaret con una ternura que solo aumentó la confusión de Michael. Dijo que no debía saberlo, que no quería ser una carga. Una carga. Michael apretó las manos de su madre. Mamá. ¿Cómo puedes decir eso, Margaret? Desvió la mirada hacia un punto indefinido de la pared opuesta. Tienes tu vida, tus negocios. No necesitas a una vieja enferma estorbándote. No hables así. La voz de Michael salió entrecortada. Nunca serías una carga para mí, pero lo soy, insistió ella, finalmente encontrando sus ojos. Mírate, Michael, corriendo de un lado a otro, construyendo un imperio mientras yo estoy aquí con mis dolores y mis debilidades. Te mereces vivir sin preocuparte por mí. Michael sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cuándo habían llegado a ese punto? Cuando la mujer que lo crió sola después de que su padre los abandonara, empezó a sentirse como un estorbo. Entonces, lo del agua con vinagre, preguntó, intentando entender. Amber se levantó y tomó la botella que había dejado sobre el aparador. Michael notó que el líquido era transparente, con un ligero olor a vinagre, que no había percibido antes en medio del caos del momento. Es un remedio antiguo, explicó Amber. Mi abuela lo usaba cuando tenía migrañas. Agua fría con vinagre de manzana aplicada en el rostro y en la nuca. Ayuda a contraer los vasos sanguíneos y a aliviar la presión. ¿Y funciona?, preguntó Michael con escepticismo. Funciona, respondió Margaret con voz ya más fuerte. El dolor que hace 10 minutos era insoportable, ahora se ha reducido a la mitad. Michael se pasó la mano por la cara intentando procesarlo todo. Su mente de empresario, siempre tan lógica y organizada, luchaba por comprender la situación. «Pero fuiste al médico». «¿Te hiciste pruebas?», preguntó al fin. Amber y Margaret intercambiaron una mirada que él no supo descifrar. «Fuimos», dijo Amber finalmente. 3 citas en las últimas 2 semanas. 3 citas. Michael se levantó bruscamente. «¿Y por qué nadie me dijo nada?» «Porque yo se lo pedí», repitió Margaret con la terquedad clara en su voz. «Y antes de que preguntes, si los médicos hicieron todos los exámenes, resonancia, tomografía, análisis de sangre, todo. Y no encontraron nada grave», añadió Amber. «Migrañas crónicas probablemente relacionadas con el estrés y la edad.
Los médicos recetaron medicamentos, pero la dejaban tan somnolienta que apenas podía mantenerse en pie. Michael caminó hasta la ventana necesitando un momento para pensar. Afuera el jardín de la mansión estaba tan impecable como siempre. Las flores que su madre tanto amaba se mecían con la brisa de la tarde. Todo parecía tan normal, tan perfecto en la superficie. Mientras dentro de aquella casa, sin que él lo supiera, su madre había estado sufriendo en silencio. ¿Cuánto tiempo llevas con ese dolor?, mamá preguntó sin darse la vuelta. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mamá insistió, girándose hacia ella. Margaret suspiró, los hombros hundidos. Unos 6 meses, admitió finalmente. 6 meses. Michael sintió cómo regresaba la ira, pero esta vez dirigida a sí mismo. Has estado sufriendo 6 meses. Y yo no noté nada. Estabas ocupado, dijo Margaret simplemente. La fusión con esa empresa tecnológica, los viajes internacionales, los problemas con los accionistas. Te oía hablar por teléfono cuando venías a visitarme, siempre tan tenso, tan preocupado. ¿Cómo iba a añadir otro problema más? Michael se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Sentía una mezcla insoportable de culpa, cansancio y tristeza. Amber lo observaba en silencio, con los ojos aún enrojecidos por el llanto. Margaret permanecía quieta en su sillón, respirando más tranquila, pero con el rostro cansado. No puedo creerlo, murmuró Michael al fin. 6 meses. Y no me dijiste nada. No quería preocuparte, repitió Margaret con voz suave. Siempre estabas tan ocupado, hijo. Pensé que era solo algo temporal que pasaría. Amber bajó la mirada y con voz temblorosa añadió. Yo no podía quedarme sin hacer nada. Michael la miró con desconcierto. ¿Qué quieres decir? Amber se aclaró la garganta antes de continuar. Aquel día, hace 3 semanas, vine a traerle unas recetas que tu madre me había pedido. Quería ganarme su simpatía, acercarme un poco más. Había mencionado que le gustaba un pastel que hacía mi abuela, y yo traje la receta para mostrársela. Michael la escuchaba atentamente. Cuando llegué, la puerta principal estaba entreabierta, continuó Amber. Me pareció extraño. Llamé, pero nadie respondió. Entré y la encontré en el suelo, justo aquí en el salón. Estaba consciente, pero se quejaba de un dolor terrible, sujetándose la cabeza con ambas manos. Michael cerró los ojos imaginando la escena, su madre sola, indefensa, en el suelo de aquella mansión silenciosa. Quise llamar a una ambulancia enseguida, siguió Amber, pero ella me rogó que no lo hiciera. Dijo que era solo una migraña, que ya había pasado por eso antes, que se le iría en un rato. Pero no se le pasaba. Cada minuto que pasaba empeoraba. Margaret asintió lentamente. Era como si mi cabeza fuera a estallar, confesó. Nunca había sentido un dolor tan fuerte. Me asusté, dijo Amber, con lágrimas en los ojos. No sabía qué hacer, pero recordé lo que mi abuela usaba para aliviar sus migrañas. Ella siempre decía que había que enfriar la cabeza y el cuello cuanto antes. Así que busqué hielo, vinagre, agua fría y preparé la mezcla. ¿Y la aplicaste tú misma?, preguntó Michael en voz baja. Sí, respondió Amber. Mojé una toalla en el agua con vinagre y se la puse en el rostro y en la nuca. Después de unos 15 minutos, el dolor empezó a disminuir. Margaret sonrió levemente. Y no me dejó sola el resto del día, dijo. Canceló todos sus compromisos, perdió un día de trabajo. Michael la miró con asombro. Perdiste el trabajo por quedarte con mi madre. No, respondió Amber con una sonrisa débil. Mi jefe fue comprensivo, pero sí perdí el día. Margaret tomó la palabra y volvió los días siguientes. Cada día durante las últimas 3 semanas. Traía comida, medicinas, me acompañaba al médico, esperaba horas en los consultorios. No lo hizo por obligación. Lo hizo porque quiso ayudar. Amber bajó la vista, incómoda con los elogios. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, susurró. No, negó Margaret con suavidad. Hiciste mucho más, me trataste con una bondad que no merecía. Michael frunció el ceño, notando algo en la voz de su madre. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Margaret apretó las manos en su regazo, bajando los ojos. No fui amable con Amber cuando me la presentaste, ¿verdad, Michael?, suspiró.
No lo fuiste. Recordó perfectamente aquel domingo 3 meses atrás, cuando la llevó a almorzar por primera vez. Su madre había estado fría, distante. Sus comentarios sobre la diferencia de edad, sobre el origen humilde de Amber, habían sido sutiles pero hirientes. Amber los había soportado con dignidad, pero él la vio llorar en silencio durante el camino de regreso a casa. Fui cruel con ella, continuó Margaret con la voz quebrada. Tenía miedo, Michael. Miedo de que solo estuviera interesada en tu dinero. Miedo de que te lastimara, miedo de perderte. Amber permaneció callada, pero sus manos apretaban la toalla con fuerza. Le dije cosas horribles, confesó Margaret entre lágrimas. Cuando tú no estabas, le insinué que no era lo bastante buena para ti, que venía de un lugar sin futuro, que una camarera nunca entendería el mundo en el que vivías. Mamá, ¿cómo pudiste?, dijo Michael con tristeza y enojo a la vez. Lo sé, admitió ella limpiándose las lágrimas. Fui terrible. Pero lo peor es que cuando caí ese día, cuando estaba en el suelo sin fuerzas, la primera persona que apareció fue ella. Michael miró a Amber, que mantenía la vista baja. Me levantó en brazos, dijo Margaret con la voz entrecortada. Esta joven tan pequeña me levantó y me llevó hasta el sillón. Me dio agua, me puso compresas frías, se quedó conmigo todo el tiempo sosteniéndome la mano. ¿Y sabes qué me dijo cuando me disculpé por haber sido tan horrible con ella? Michael negó con la cabeza sin poder hablar. Me dijo, usted solo estaba protegiendo a su hijo. Yo habría hecho lo mismo. Margaret rompió en llanto. ¿Qué clase de persona responde con tanta bondad después de haber recibido solo desprecio? Amber levantó la mirada entonces y Michael vio que también lloraba. Entiendo de dónde venía su desconfianza, dijo con voz suave. Mi propia madre habría reaccionado igual si yo hubiera aparecido con un hombre 22 años mayor. Es instinto de madre proteger lo que ama. Michael se acercó a Amber, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. ¿Por qué no me dijiste cómo te trató mi madre? Porque tenía la esperanza de que algún día me aceptara, respondió Amber. Y porque sabía que si te enterabas discutirías con ella, y no quería ser la causa de una pelea entre ustedes. Michael la abrazó con fuerza. Lo siento, murmuró. Por todo. Cuando se separaron, Michael fue hacia su madre. Y también la abrazó, algo que no hacía desde hacía meses. Y yo también lo siento, dijo Margaret contra su hombro, por la forma en que traté a Amber, por las cosas que dije, por no confiar en ti, en tu capacidad de elegir a quién amar. Se quedaron así un momento largo, el reloj marcando el tiempo mientras 3 personas intentaban asimilar todo lo que se había dicho. Cuando finalmente se apartaron, Michael arrastró una silla y se sentó entre ambas mujeres. Bien, dijo con voz más serena. Ahora necesito entender todo desde el principio. Amber, cuando encontraste a mi madre aquel día, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Amber se secó las lágrimas y respiró hondo antes de responder. Había venido a traerle unas recetas que me pidió semanas antes, comenzó. Fue un intento de acercarme a ella. ¿Sabes? Había mencionado que le gustaba un pastel que hacía mi abuela, así que quise sorprenderla. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. ¿Entreabierta?, preguntó Michael alarmado. Había salido a regar las plantas del jardín delantero, explicó Margaret. Y cuando regresé, el dolor empezó tan fuerte que apenas logré cerrar la puerta antes de caerme. Oí un ruido, continuó Amber, como si algo hubiera caído. Entré llamando y la encontré en el suelo aquí mismo. Estaba consciente, pero gimiendo de dolor con las manos, apretando las sienes. Michael imaginó la escena y sintió el estómago encogerse. Quise llamar a una ambulancia enseguida, siguió Amber, pero ella me suplicó que no lo hiciera. Dijo que solo era una migraña, que ya se le pasaría. Pero no se pasaba. Empeoró, admitió Margaret. Era como si mi cabeza fuera a explotar. Me aterrorizó. Yo entré en pánico, confesó Amber. No sabía qué hacer. Entonces recordé cómo mi abuela trataba sus migrañas. Decía que el secreto era enfriar la cabeza y el cuello de inmediato. Le pregunté si tenía hielo, vinagre, agua fría, y preparé el remedio.
Y te quedaste aquí todo el día, añadió Margaret con una sonrisa débil. No quisiste dejarme sola, cancelaste tus compromisos, perdiste un día de trabajo. Michael miró a Amber una mezcla de admiración y culpa en los ojos. ¿Te despidieron? No respondió ella con una sonrisa pequeña. Mi jefe fue comprensivo. Pero perdí el salario de ese día y aún así volviste los días siguientes, dijo Margaret. Todos los días durante 3 semanas. Traías comida, medicinas, compañía. Me llevabas a las consultas, esperabas horas conmigo. Solo quería ayudar, susurró Amber. Michael se levantó y fue hacia la ventana intentando procesarlo todo. Su novia, la mujer a quien su madre había tratado con desprecio, había respondido con pura compasión mientras él, el hijo, ni siquiera había notado que su madre sufría. ¿Los médicos realmente no encontraron nada más que las migrañas?, preguntó sin girarse. Nada, confirmó Amber. La presión está normal, no hay problemas neurológicos ni tumores, solo migrañas tensionales probablemente agravadas por el estrés. Michael se volvió hacia ellas. Estrés, repitió. ¿Qué tipo de estrés puede tener una mujer que vive sola en una mansión, que no necesita trabajar, que tiene todo lo que quiere? El silencio que siguió fue elocuente. Michael lo llamó su madre con suavidad. ¿No sabes nada, verdad? Él la miró confundido. ¿De qué estás hablando? Margaret se levantó despacio, apoyándose en los brazos del sillón. Amber hizo ademán de ayudarla, pero ella la detuvo con un gesto. Ven conmigo, le dijo a su hijo. Hay algo que debo mostrarte. Michael la siguió por el amplio pasillo de la mansión con Amber detrás. Subieron la escalera hasta el 2.º piso. Margaret lo condujo a una de las habitaciones que él no pisaba desde hacía años. Era el antiguo despacho de su padre convertido en trastero después de que los abandonara. Encendió la luz. La habitación estaba ordenada muy distinta del caos que Michael recordaba. Cajas etiquetadas, muebles cubiertos con sábanas blancas, estanterías llenas de libros alineados con precisión. ¿Cuándo fue la última vez que entraste aquí?, preguntó Margaret. Años, respondió Michael. Desde que papá se fue nunca quise volver a este lugar. Lo sé, dijo ella mientras se acercaba a una estantería y tomaba una caja de madera oscura. Pero yo vengo aquí cada semana, a veces más. Colocó la caja sobre una mesa vieja y la abrió. Dentro había cartas, fotografías y documentos amarillentos por el tiempo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Michael. Mi vida, respondió ella simplemente. O mejor dicho, la vida que podría haber tenido. Sacó una foto descolorida y se la entregó. Era una joven de no más de 25 años, con un uniforme blanco de enfermera sonriendo a la cámara. Michael tardó unos segundos en reconocerla. ¿Tú eras enfermera?, preguntó sorprendido. Lo fui, corrigió Margaret. Trabajé 4 años en el hospital Mercy General en el centro. Amaba mi trabajo. Me levantaba cada día feliz de poder ayudar a la gente. Michael miró a Amber, que parecía tan asombrada como él. Nunca me lo dijiste. Porque es una parte de mi vida que aprendí a esconder, explicó Margaret, sacando más fotos de la caja. Cuando conocí a tu padre, él era médico en el mismo hospital. Brillante, exitoso, de una familia tradicional. Y yo era solo una enfermera humilde, hija de un conductor de autobús y una costurera. Hizo una pausa, la mirada perdida en recuerdos lejanos. Su familia nos detestó desde el principio. Decían que no era suficiente para él, que era una cazafortunas, que nunca me aceptarían. Tu padre se enfrentó a ellos. Dijo que me amaba y que se casaría conmigo sin importar qué. Y lo hizo. Lo sé, dijo Michael. Esa parte sí la conocía. Sí, pero con una condición, continuó Margaret. Su familia impuso que debía dejar la enfermería. Dijeron que no era apropiado que la esposa de un médico trabajara como enfermera, que eso mancharía el apellido. Amber negó con la cabeza, incrédula. ¿Y aceptaste eso? Lo hice, dijo Margaret bajando la vista. Porque lo amaba. Pensé que sería un pequeño sacrificio, que encontraría la felicidad siendo esposa y más adelante madre. Pero cada día lejos del hospital sentía que una parte de mí moría. Michael nunca había escuchado esa historia. Su madre siempre había sido su madre sin más.
Nunca había pensado en quién había sido antes, en los sueños que tuvo, en las decisiones que tomó. Cuando naciste, continuó ella mostrando otra foto, esta vez de un bebé en sus brazos, pensé que había encontrado mi propósito. Y durante unos años fue así. Eras mi alegría, Michael. Cuidarte, verte crecer, era todo lo que necesitaba. Pero Michael notó el pero que venía. Pero tu padre cambió, dijo ella finalmente cerrando los ojos. Sus viajes se hicieron más largos, sus ausencias más frecuentes, y empecé a sospechar. Una esposa siempre lo sabe. ¿Te engañó?, preguntó Michael con la vieja rabia resurgiendo. Varias veces confirmó Margaret sin emoción. Con enfermeras, curiosamente. Tal vez porque en el fondo representaban lo que él realmente quería, alguien de su mundo del hospital de la medicina. No una ex-enfermera convertida en ama de casa. No lo sabía, mamá, murmuró Michael. Nadie lo sabía, respondió ella. Lo oculté bien. Admitirlo habría sido reconocer que me equivoqué, que sacrifiqué mi carrera, mi identidad, por un hombre que no me valoró. Amber se acercó y le tocó suavemente el brazo. Y cuando se fue definitivamente hace 10 años, pensé que sería mi oportunidad de empezar de nuevo, dijo Margaret con voz quebrada. Volver a la enfermería, recuperar mi vida. Pero descubrí que era demasiado tarde. Había pasado 25 años fuera de la profesión. Todo había cambiado. Tendría que empezar desde cero. Y peor aún, tenía miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Michael. De fallar, respondió. De descubrir que ya no era capaz. De que todos esos años de sacrificio no hubieran servido para nada. Sacó de la caja un pequeño prendedor en forma de cruz, con el símbolo de la enfermería. Lo sostuvo entre los dedos con ternura. Así que guardé todo aquí, dijo. Mis recuerdos, mis sueños, mi antigua vida. Y fingí que todo estaba bien. Amber la miró con empatía. Pero no lo estaba, ¿verdad? No, admitió Margaret. Cuanto más tiempo pasaba, peor era. Tú creciste, Michael, construiste tu empresa, tu vida. Y yo me quedé aquí sola en esta casa enorme, sin propósito, sin identidad, más allá de ser la madre de Michael Thompson. Michael sintió las lágrimas arderle en los ojos. Mamá, nunca fuiste solo eso para mí. Lo sé, dijo ella tomándole el rostro entre las manos. Pero me convertí en eso para mí misma. Y ese vacío, esa sensación de vida desperdiciada, me ha estado consumiendo poco a poco. Los dolores de cabeza comenzaron hace un año, continuó Margaret con la mirada perdida. Al principio eran leves, y los ignoré. Pero fueron empeorando cada vez más frecuentes hasta que en los últimos meses se volvieron insoportables. Los médicos dijeron que las migrañas tensionales pueden ser causadas por estrés emocional, añadió Amber con voz serena. Cuando guardamos dentro el rencor, la tristeza o los arrepentimientos durante demasiado tiempo, el cuerpo busca una manera de expresarlo. Margaret asintió lentamente. Y yo lo guardé todo durante 25 años, dijo con una pequeña sonrisa amarga, hasta que ya no pude soportarlo más. Michael la abrazó sintiendo su cuerpo frágil temblar entre sus brazos. Todas esas veces que pensó que su madre estaba bien, que había superado la soledad de ser viuda rica. Todas esas conversaciones superficiales sobre el clima o los vecinos. Mientras tanto, ella se estaba desmoronando por dentro. Lo siento, mamá, susurró. Por no darme cuenta, por estar siempre tan ocupado, por dejarte sola con todo esto. No lo sabías, dijo Margaret apartándose para limpiarse las lágrimas. ¿Cómo podrías saberlo? Me volví experta en fingir que estaba bien. Pero debería haberlo visto, insistió Michael. Soy tu hijo. Debería haber notado que algo no iba bien. No fue tu culpa, intervino Amber con suavidad. La señora Margaret es muy buena fingiendo que todo está bien. Me engañó durante semanas, incluso cuando ya venía todos los días. Michael las miró a ambas confundido. ¿Qué quieres decir, Amber?, respiró hondo antes de explicar. Incluso después de aquel primer día en que se cayó, seguía fingiendo. Me decía que el dolor no era tan fuerte, que el remedio con vinagre funcionaba perfecto, que no necesitaba más ayuda. Hasta que la descubrí escondiendo la medicina. Michael la miró incrédulo.
No estabas tomando los medicamentos que te recetaron, Margaret. Suspiró y se sentó en el borde de la mesa. No. Me dejaban tan somnolienta que dormía casi todo el día. Y dormir significaba soñar. Se detuvo bajando la mirada. ¿Soñar con qué?, preguntó Amber en voz baja. Con todo lo que perdí, respondió Margaret. Con todo lo que podría haber sido. Era más doloroso que las migrañas mismas. Amber se acercó despacio. Prefería soportar el dolor físico antes que enfrentar el emocional. Sí, admitió Margaret avergonzada. Es una tontería, lo sé. No es una tontería, dijo Michael arrodillándose frente a ella. Es humano, mamá. Pero ya no tienes que cargar con eso sola, no más. Margaret le acarició el rostro con ternura. Lo sé, susurró. Amber me ayudó a entenderlo. Michael miró a su novia buscando una explicación. Amber asintió despacio. Cuando descubrí que no estaba tomando la medicación, tuvimos una larga charla, dijo. Me contó todo su pasado en la enfermería, tu padre, los arrepentimientos, los miedos. Y entonces le hablé de mi abuela. ¿Tu abuela?, preguntó Michael. Amber sonrió con melancolía. Ella también era enfermera. Trabajó hasta los 75 años en un centro comunitario. Cuando yo era niña, siempre me decía, Amber, nunca abandones tus sueños por nadie, porque cuando esa persona se va, lo único que queda eres tú y tus arrepentimientos. Margaret asintió con emoción. Una mujer sabia, comentó. Lo era, dijo Amber. También sufría migrañas terribles, pero se negaba a tomar medicinas fuertes porque necesitaba estar alerta para sus pacientes. Fue ella quien me enseñó el tratamiento con agua y vinagre. Michael frunció el ceño curioso, y realmente funcionaba. No siempre, respondió Amber. A veces el dolor era demasiado fuerte y necesitaba medicación, pero la mayoría de las veces el remedio casero la aliviaba lo suficiente como para seguir trabajando. Por eso se lo propuse a tu madre. No solo por eso, intervino Margaret con una sonrisa cálida hacia ella. También porque me hablaste de volver a hacer lo que amaba, aunque fuera de otra manera. Michael notó un brillo diferente en los ojos de su madre, una chispa que no había visto en años. ¿Y aceptaste?, preguntó con esperanza. Lo estoy pensando, respondió Margaret. Amber me mostró algunos programas de voluntariado en hospitales. Nada demasiado exigente físicamente, pero que me permitiría usar mi experiencia a ayudar otra vez, sentirme útil. Mamá, eso sería maravilloso, dijo Michael conmovido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Margaret bajó la mirada nerviosa. Tenía miedo de tu reacción. Siempre me has visto como tu madre, la señora de la mansión, la viuda de un médico importante. Temía que pensaras que era inapropiado que quisiera trabajar como voluntaria. Michael negó con la cabeza, incrédulo. Jamás pensaría algo así. Si eso te hace feliz, si te da propósito, te apoyaré completamente. ¿De verdad?, preguntó ella con una vulnerabilidad que le partió el alma. De verdad, afirmó él tomándole las manos. Más que apoyarte, quiero ayudarte. ¿Qué necesitas? Equipamiento, cursos de actualización. Lo que sea. Por primera vez en años, Michael vio una sonrisa auténtica iluminar el rostro de su madre. No una sonrisa educada o vacía, sino una genuina, llena de vida. Gracias, hijo, dijo. Gracias por entenderlo. Amber, que había estado conteniendo las lágrimas, las dejó caer sin vergüenza. Michael se levantó y las abrazó a ambas, a su madre, y a la mujer que sin querer había devuelto la esperanza a su familia. Los tres permanecieron así en silencio, rodeados por los recuerdos guardados en aquella habitación y por las posibilidades de un futuro diferente. Cuando se separaron, Margaret fue hacia la caja de madera que aún estaba sobre la mesa. Sacó de ella un sobre amarillento y lo sostuvo entre las manos con cuidado, como si contuviera algo frágil. «Hay algo que quiero mostrarles», dijo con voz temblorosa. «Lo escribí hace 2 semanas». Le tendió el sobre a Michael. Él lo abrió despacio y encontró dentro una hoja escrita a mano con una caligrafía cuidadosa antigua. «Léela en voz alta, hijo», pidió Margaret. Michael asintió y tragando saliva empezó a leer. «Querida Amber, sé que probablemente nunca leerás esta carta,
Tal vez la queme después de escribirla como he hecho con muchas otras, pero necesito poner en papel lo que no he tenido el valor de decirte en persona. Fui terrible contigo. Dije cosas crueles. Te traté con frialdad, hice todo lo posible para que te sintieras fuera de lugar. Todo porque tenía miedo. Miedo de que fueras solo otra mujer interesada en el dinero. Miedo de que lastimaras a mi hijo. Pero sobre todo miedo de ti. Porque cuando te miro veo a la persona que yo fui, alguna vez joven, llena de sueños, apasionada por ayudar a los demás. Y eso me recuerda todo lo que perdí. Todos los errores que cometí. Tú eres todo lo que yo podría haber sido si hubiera tenido el valor de seguir mi propio camino. Enfrentas al mundo con la cabeza en alto, trabajas duro, luchas por tus metas. Y aún así encuentras tiempo y bondad para cuidar de una vieja amargada que no lo merece. Cuando me encontraste en el suelo tenías todas las razones para dar media vuelta y marcharte, pero te quedaste. Me cuidaste con una ternura que no merecía, me diste dignidad cuando yo solo te ofrecí desprecio. Gracias a ti recordé por qué amaba ser enfermera. Por qué me levantaba feliz cada día para ir al hospital, porque aliviar el sufrimiento de los demás, marcar una diferencia es el propósito más noble que existe. Hoy por primera vez en 25 años, he vuelto a pensar en ejercer aunque sea como voluntaria unas horas a la semana. Sentir nuevamente que soy útil, que tengo un propósito más allá de ser la madre rica que vive sola en una mansión. Y eso solo fue posible porque tú me mostraste que aún hay tiempo, que no tengo que morir, habiendo vivido solo la mitad de mi vida. No sé si algún día te casarás con mi hijo. No sé qué traerá el futuro. Pero sí sé que mereces toda la felicidad del mundo. Y si él es inteligente, se dará cuenta de que encontró un tesoro. Gracias por salvarme cuando yo ya me había rendido conmigo misma. Con todo mi cariño y arrepentimiento, Margaret. Cuando Michael terminó de leer la habitación quedó en un silencio cargado de emoción. Doblando la hoja con cuidado, él levantó la mirada. ¿Cuándo escribiste esto, mamá?, preguntó con la voz quebrada. La noche después de que Amber me convenciera de ir al primer médico, respondió Margaret. No podía dormir. Pensé en todo lo que había hecho, y en todo lo que ella había hecho por mí, y necesitaba escribirlo. ¿Y por qué no se la diste?, preguntó Michael con suavidad. Margaret sonrió tristemente. Porque soy una cobarde. Porque es más fácil escribir que hablar. Tenía miedo de su reacción. Miedo de que no quisiera escucharme. Amber, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, se levantó, tomó la carta de las manos de Michael y la leyó en silencio. Cada palabra parecía tocarla profundamente. Cuando terminó, la dobló con delicadeza y la guardó en el bolsillo de su vestido. ¿Puedo quedármela?, preguntó. Es tuya, respondió Margaret. Siempre lo fue. Amber se acercó, tomó las manos de la anciana y dijo con voz temblorosa: Gracias. Por confiarme tus palabras, tu dolor, tu historia. Gracias a ti, replicó Margaret conteniendo el llanto. Por no rendirte conmigo. Michael los observaba en silencio con el corazón apretado, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado. Miró el reloj en la pared, eran las 7 de la tarde. Habían pasado horas hablando, compartiendo heridas y curaciones, derrumbando años de distancia con una sola conversación honesta. Mamá, ¿has cenado?, preguntó finalmente. No admitió Margaret. Con todo lo de hoy ni siquiera pensé en la comida. Entonces pediré algo para los tres, dijo Michael sacando el teléfono. Cenaremos juntos. Los tres. Margaret sonrió asintiendo. Amber se levantó para ayudar a poner la mesa. Mientras esperaban la comida, hablaron de cosas simples del trabajo de Michael, de viejas historias del hospital, de las clases que Amber esperaba retomar pronto. Era una charla cotidiana, pero para Michael se sentía como algo nuevo, casi milagroso. La primera conversación real en años. Cuando llegó la cena, comieron juntos en el comedor. Michael no recordaba la última vez que había compartido una comida completa con su madre. Esa noche apagó el teléfono y se permitió estar presente. Al terminar, Margaret empezó a mostrarse cansada. La crisis de migraña le había dejado sin energía. Creo que me iré a dormir, dijo levantándose despacio. Te acompaño, ofreció Amber.
No hace falta, querida, dijo Margaret con ternura. Ya me has cuidado demasiado por hoy. No es demasiado cuando se hace con cariño, respondió Amber. Sus palabras resonaron en el aire tan sinceras que a Michael se le humedecieron los ojos. Las dos subieron las escaleras hablando en voz baja. Michael las observó viendo cómo Amber sostenía suavemente el brazo de su madre, cómo ésta se apoyaba en ella no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mientras limpiaba la mesa, Michael pensó en todo lo que había aprendido ese día. Como su madre, su novia y él mismo habían estado viviendo atrapados en sus propias heridas hasta que la verdad los obligó a mirarse con honestidad. 15 minutos después, Amber bajó de nuevo y lo encontró en la cocina lavando los platos. ¿Está bien?, preguntó ella. Sí, respondió él sin volverse. Dijo que el dolor casi ha desaparecido. Se bañó y ya está en la cama. Me alegra, dijo Amber tomando un paño para secar los platos a su lado. Trabajaron en silencio con esa complicidad tranquila que no necesita palabras. Después de un rato, Michael habló. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. Por no darme cuenta de lo que hacías por mi madre. Por no defenderte cuando ella fue cruel. Por estar tan absorbido por mi trabajo que descuidé a las dos personas más importantes de mi vida. Amber dejó el plato que secaba y lo miró. No lo sabías, respondió. Ninguno de nosotros fue completamente honesto. Tu madre escondía su dolor. Yo oculté mis visitas. Todos guardábamos secretos. Pero yo debería haberlo notado, insistió Michael. Cuando empezaste a llegar tarde, cuando cancelaste nuestras cenas. Debí preguntar más, debí preocuparme más. Amber sonrió suavemente y le tocó la cara. Te preocupabas, Michael. Solo estabas perdido en tus propias preocupaciones como todos. Él la miró con ternura y susurró. ¿Cómo tuve tanta suerte de encontrarte? No fue suerte, murmuró Amber apoyando la frente contra la suya. Fue destino. Yo necesitaba conocer a tu madre. Ella me necesitaba tanto como yo a ella. Michael la miró en silencio tratando de comprender todo lo que esas palabras significaban. ¿Qué quieres decir con que la necesitabas?, preguntó con voz suave. Amber respiró profundamente antes de responder. No te he contado mucho sobre mi madre, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Amber apoyó las manos sobre la encimera como buscando fuerzas. Murió hace 5 años, dijo finalmente, de un derrame cerebral. Tenía solo 53 años. Michael se acercó despacio. Lo siento mucho, amor. Nunca me lo dijiste. No me gusta hablar de eso, admitió Amber. Fue muy duro. Ella era enfermera también como tu madre. Trabajaba en un hospital público en el turno de noche siempre agotada, pero nunca se quejaba. Crió a mi hermano y a mí sola después de que mi padre nos dejara. Suena a una mujer fuerte, dijo Michael con sinceridad. Lo era, respondió Amber con una sonrisa nostálgica. Pero también muy terca. Nunca fue al médico aunque tenía la presión alta. Siempre decía, no tengo tiempo para enfermarme. Hasta que una noche en medio de su turno se desplomó. No hubo nada que hacer. El silencio llenó la cocina solo roto por el sonido lejano del reloj del comedor. Durante mucho tiempo me culpé, continuó Amber. Pensaba que si hubiera insistido más, si la hubiera obligado a descansar, si la hubiera acompañado más, tal vez estaría viva. Por eso entré en enfermería para seguir sus pasos, para entender cómo ayudar a otros. ¿Y por qué lo dejaste?, preguntó Michael, recordando que ella alguna vez había mencionado haber estudiado enfermería, pero trabajaba en un restaurante cuando la conoció. Amber bajó la mirada. Porque después de su muerte todo me recordaba a ella, dijo. Cada hospital, cada uniforme, cada olor a desinfectante. No podía soportarlo. Así que abandoné mis estudios y acepté cualquier trabajo que encontrara. Empecé como camarera, luego recepcionista, luego ayudante en eventos. Era más fácil estar ocupada que pensar. Michael sintió un nudo en la garganta. Amber. Ella sonrió, aunque con tristeza. Y entonces te conocí. Y conocí a tu madre. Y aunque al principio me rechazó, algo en ella me recordó tanto a la mía. Esa mezcla de fuerza y orgullo, de ternura, escondida bajo la dureza. No pude apartarme. Quería ayudarla no solo porque era tu madre,
sino porque sentí que de alguna manera estaba teniendo una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, repitió él. Amber asintió con lágrimas contenidas. Sí, una segunda oportunidad para cuidar de alguien como no pude cuidar de mi madre. Para hacer lo que no hice a tiempo, insistir, quedarme a acompañar. Cuando vi a la señora Margaret en el suelo aquel día, fue como si el pasado regresara. No podía permitir que se repitiera. Michael la abrazó con fuerza. No sabes cuánto significas para mí, susurró. Ni cuánto bien has hecho a mi madre. Amber se aferró a él dejando que sus lágrimas cayeran libremente. Creo que ella también me ha hecho bien a mí, dijo entre sollozos. Me enseñó que no hay edad para empezar de nuevo. Que sanar no siempre significa olvidar, sino transformar el dolor en algo útil. Michael la besó en la frente. Amber, quiero que sepas algo, dijo con voz firme. No pienso dejar que sigas escondiendo tu vocación. Si lo deseas, volverás a estudiar enfermería. Yo te ayudaré en lo que necesites. Ella levantó la mirada sorprendida. ¿De verdad harías eso? Claro que sí. No porque me sienta en deuda, sino porque lo mereces, porque es quien eres. Amber sonrió y por primera vez, en mucho tiempo, esa sonrisa no tenía sombra de tristeza. Tal vez sí haya llegado el momento de intentarlo otra vez. Hazlo, dijo Michael. Por tu madre, por la mía. Y por ti. Amber asintió y se abrazaron de nuevo en silencio. En el piso de arriba, Margaret, que no dormía, escuchaba el suave murmullo de sus voces entrelazadas. Cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla, pero era una lágrima de paz. Por primera vez en muchos años sentía que no estaba sola, que había amor y esperanza en su casa otra vez. Pasaron 3 semanas desde aquella noche. La mansión, antes silenciosa como un museo, parecía ahora un hogar. El sonido de pasos, risas y conversaciones llenaba los pasillos. Las cortinas se abrían cada mañana, el aire fresco entraba, y Margaret, por primera vez en años, se levantaba con un propósito. Amber había logrado inscribirse de nuevo en la Universidad de Enfermería. No fue fácil, los años lejos del estudio la habían hecho dudar, pero Michael insistió en acompañarla al primer día de clases. Cuando ella entró al edificio con su mochila al hombro, temblando de nervios, él le sonrió y dijo: No estás volviendo al pasado, Amber. Estás caminando hacia tu futuro. Y esas palabras se le quedaron grabadas. Mientras tanto, Margaret empezó su voluntariado en el pequeño hospital del barrio, donde había trabajado hacía casi 4 décadas. No en una sala de emergencias, sus piernas ya no soportaban largas horas de pie, sino en la unidad de apoyo y acompañamiento a pacientes mayores. Su labor era sencilla: leerles, conversar con ellos, acompañarlos durante los tratamientos. Pero para Margaret, cada día allí era una resurrección. El primer día, al ponerse de nuevo un uniforme blanco, ya no el de enfermera, sino una bata sencilla de voluntaria, se miró en el espejo y apenas pudo contener las lágrimas. Amber, que la había acompañado, se la secó con delicadeza. «Le queda perfecto», le dijo con una sonrisa, como si nunca lo hubiera dejado. «Tal vez nunca lo dejé del todo», respondió Margaret con voz temblorosa. Solo estaba esperando recordar quién era. Desde entonces, cada jueves y viernes por la mañana, Michael la llevaba al hospital y luego la recogía al final del turno. Al principio insistía en acompañarla hasta dentro, pero Margaret lo detuvo una vez con una sonrisa. «No necesito que me protejas, hijo. Necesito que me dejes volar un poco». Michael comprendió. Verla caminar por los pasillos saludando a médicos y pacientes era como ver a otra persona. La rigidez en su espalda había desaparecido. En su lugar había ligereza. El brillo en los ojos que él creía perdido había vuelto. Un viernes, mientras esperaba en el estacionamiento del hospital, Michael vio salir a su madre acompañada de un grupo de ancianos. Reían. Uno de ellos la abrazó antes de despedirse. Margaret subió al coche sonriendo con las mejillas encendidas por la emoción. «¿Qué te hace tan feliz?», preguntó él mientras arrancaba. «Hoy le leí a la señora Clara un poema de Neruda», respondió Margaret. Lloró y me dijo que hacía años nadie le leía nada bonito. Luego me pidió que volviera la semana que viene. Michael sonrió. «Entonces tendrás que volver». «Claro que sí», dijo ella mirando por la ventana.
Siento que por fin vuelvo a servir para algo. Amber también había cambiado. Sus días eran más largos y agotadores, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Pasaba las tardes estudiando en la biblioteca de la casa de Margaret, y por las noches ayudaba en las tareas del hospital como asistente voluntaria. Margaret a menudo la acompañaba revisando sus apuntes o contándole anécdotas de cuando ella misma era enfermera. Entre ambas nació una complicidad serena, un cariño que ya no necesitaba palabras para sostenerse. Una noche, mientras cenaban las 3 personas juntas, algo que ya se había vuelto costumbre, Margaret levantó su copa de vino y dijo: «Brindo por los comienzos tardíos, porque nunca es demasiado tarde para volver a amar lo que uno fue». Amber sonrió, y por las segundas oportunidades añadió: «Y por los milagros cotidianos», agregó Michael. «Esos que no caen del cielo, sino que entran a tu vida sin avisar con una botella de vinagre en la mano». Rieron los 3, y el brindis resonó con un tintineo suave que pareció sellar algo sagrado. El tiempo siguió su curso. Las migrañas de Margaret desaparecieron casi por completo. Amber avanzaba en sus estudios con excelentes notas, y Michael, inspirado por ambas, empezó a reducir su carga de trabajo para pasar más tiempo en casa. Un sábado al atardecer, mientras caminaban los 3 por el parque, Margaret se detuvo un momento a observar el cielo teñido de naranja. «¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó. «¿Qué dijo Michael?» «Que el dolor me salvó. Si no hubiera sido por esas migrañas, jamás habría conocido a la verdadera Amber, ni habría recordado quién era». Amber la abrazó con ternura. «A veces el cuerpo nos obliga a detenernos para escuchar el alma», susurró. Margaret asintió. «Exactamente eso, querida. Exactamente eso». Michael las observó sintiendo que en ese instante nada faltaba. Su madre había recuperado su propósito. Amber, su vocación. Y él, el significado de la palabra hogar. Esa noche, mientras cerraban las cortinas del salón, Margaret se volvió hacia ellos y dijo con una serenidad profunda: «Gracias por quedarte, Amber. Y gracias por regresar, Michael». Amber sonrió apoyando su cabeza en el hombro de él. «No regresaste a una casa», Michael susurró. «Regresaste a tu familia». Y por primera vez en mucho tiempo los 3 se sintieron completos. Han pasado 6 meses, el invierno se ha ido, y el jardín de la casa vuelve a florecer con los lirios que Amber plantó en primavera. Margaret se sienta junto a la ventana con su taza de té humeante y un cuaderno de tapa azul sobre las rodillas. Es el mismo cuaderno que Michael le regaló por su cumpleaños con las palabras «Nunca es tarde para empezar de nuevo» grabadas en la portada. Abre una página nueva y empieza a escribir con su letra firme, pausada, llena de calma. «Querido diario, hoy cumplo 73 años. Y curiosamente siento que es el primero en el que realmente estoy viva. Esta mañana, al entrar al hospital, una enfermera joven me saludó y me llamó señora Margaret, nuestra luz de los viernes. Me reí. No porque me lo creyera, sino porque entendí que a veces basta con estar presente para iluminar algo en los demás. En estos meses he aprendido que el dolor, cuando se enfrenta con amor, deja de ser una condena y se convierte en una puerta. Amber me enseñó eso. Ella llegó a mi vida como una intrusa, yo la vi, así lo admito, y terminó siendo mi maestra. Me devolvió lo que creí perdido: la vocación, la empatía, la capacidad de sentir orgullo por mí misma. Me demostró que las segundas oportunidades no llegan para corregir el pasado, sino para darnos la oportunidad de vivirlo de otra manera. A veces pienso en su madre, a la que nunca conocí, y me gusta imaginar que donde esté sonríe, al ver cómo su hija y yo nos encontramos para completar lo que ambas dejamos incompleto. Michael también ha cambiado. Dejó de medir el amor con tiempo o dinero y empezó a medirlo con presencia. Ya no llega con el teléfono pegado al oído, sino con flores, o con historias del día, o simplemente con silencio compartido. Dice que Amber y yo lo reseteamos, que aprendió que el éxito no vale nada si no puedes compartirlo con las personas que amas. Lo miro y veo en él al niño que cuidé, pero también al hombre que finalmente aprendió a cuidar. ¿Y Amber? Hoy fue su primer día de prácticas clínicas.
Salió de casa antes del amanecer con la misma mezcla de nervios y esperanza que tenía yo, el día que entré al hospital por primera vez. Cuando cruzó la puerta me giré hacia el espejo del pasillo y me vi a mí misma 30 años atrás. Pero esta vez no sentí tristeza sino gratitud. Gratitud por el camino, por las caídas, por las segundas vidas que llegan cuando uno se atreve a abrir el corazón. Si alguien me preguntara qué he aprendido a mis 73 años, respondería esto: que nadie está demasiado roto para sanar, que nadie es demasiado viejo para empezar de nuevo, y que a veces el mayor milagro ocurre cuando te permites ser salvado por quienes menos esperas. Cierro este diario sabiendo que mi historia no termina aquí. Solo empieza a contarse desde el lugar correcto. Con amor, Margaret. Cierra el cuaderno y sonríe. El sol cae suavemente sobre las páginas y el sonido de pasos familiares se acerca por el pasillo. ¿Listas para el pastel?, pregunta Michael desde la puerta con una vela encendida en la mano. Amber lo sigue sosteniendo una bandeja con un pastel de manzana recién horneado, el aroma llenando toda la habitación. Margaret se levanta emocionada. «Hiciste ese pastel, Amber me enseñó», dice Michael con una sonrisa. «Aunque quemé el primero». «El segundo salió perfecto», agrega Amber riendo. Soplan las velas los tres juntos, riendo, compartiendo un momento sencillo y perfecto. El aire huele a canela, a hogar, a amor que sanó. Margaret cierra los ojos y por un instante lo comprende todo. La vida, el dolor, las pérdidas, las segundas oportunidades. Nada fue en vano. Nada se perdió realmente. Cuando los abre, los mira a ambos y dice con voz clara y tranquila: «Gracias por devolverme la vida». Amber le aprieta la mano. «Usted se la devolvió sola, señora Margaret. Nosotros solo encendimos la luz». Afuera el sol se pone detrás de los lirios del jardín. Y dentro de aquella casa que alguna vez fue un lugar de soledad, ahora hay risas, aromas de pan recién hecho, y la certeza de que el amor cuando llega no solo cura, también empieza de nuevo.